como para decir, tenemos alguna idea, leyeron la guía, intentaron resolverla. Patri, ¿vos me estás escuchando? Sí, sí, te escucho, Ana. Nadie respondió nada, ¿no es cierto? No, yo te aviso cualquier cosa. Bueno, dale. Entonces vamos a empezar con la pregunta número 1 de la guía, que dice, si se quiere estudiar un parámetro de una población, ¿es necesario estudiar a toda la población? Es que no me responde. ¿Intentaron resolver la guía? ¿Qué contestaron a esa pregunta, chicos? Ahí se ven. Sí, Ana, ahí veo el power. Perfecto. Porque no, ahí estamos. ¿Sabes qué? Ninguna. Ahí, ahora sí, porque era como que se había tildado y no, yo no veía El chat. la presentación y no veía el chat, no veía nada. Bien. Bueno, ahí lo que dicen la mayoría es que no llegaron a hacerla, que no intentaron, no pudieron. Así que, bueno, la vamos charlando entre todos. ¿Qué les parece? A ver, si bien no pudieron resolverla, ¿qué les parece? Si nosotros, la pregunta decía... Que si se quiere estudiar un parámetro de una población, ¿es necesario estudiar a todas las unidades o se puede estudiar una parte de la población? ¿Se acuerdan que era el parámetro? Y que, ¿qué hacíamos nosotros? Estamos en prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis, ¿qué hacíamos? Tomábamos una decisión con respecto a un parámetro. Forma parte el tema prueba de hipótesis de lo que es la inferencia estadística. A partir de ahí, es necesario, yo puedo decir que debo estudiar a todas las unidades para estudiar al parámetro de la población, supongamos la media poblacional. ¿Es necesario o puedo trabajar con una muestra? ¿Qué les parece a ustedes? Fíjense que cuando nosotros vimos la introducción de este tema, que era prueba de hipótesis, ¿qué decíamos? Que la atención se centrará en otra fase de la inferencia estadística. Cuando nosotros inferimos algo acerca de un parámetro, ¿qué hacemos? Trabajábamos con una muestra. Se puede estudiar una parte de ella. La muestra, ¿cómo tenía que ser? Probabilística, aleatoria. Perfecto. Entonces, no es necesario trabajar con toda la población para tener una estimación de un parámetro o bien inferir, a tomar una decisión con respecto a un parámetro. Patricia, ¿vos querés agregar algo? No, Ana, perfecto. ¿Alguno de los chicos tiene alguna pregunta sobre esta preguntita en particular? También en algunos casos en particular se podría estudiar a la población completa, ¿sí? Pero eso no siempre es necesario, sobre todo cuando tenemos poblaciones muy grandes o porque tenemos alguna imposibilidad física y en algunos casos no queda otra que tomar una muestra, ya sea por cuestiones económicas, físicas, etcétera. Pero eso no quiere decir que nosotros después no podamos concluir en base a toda la población. Si nos aseguramos que de alguna manera esa muestra sea representativa de la población, tranquilamente
yo podría después hacer inferencia, o sea, inferir los resultados a la población completa. Tal cual. Sería que se puede estudiar una proporción poblacional o una media muestral. Si yo pienso en un parámetro, estoy pensando en población, con lo cual Angelina no estaría pensando en la media muestral. Podría pensar en la proporción poblacional o la media poblacional y tomo la decisión con una prueba de hipótesis o con un intervalo de confianza utilizando la proporción muestral y la media muestral. Esa sería la cuestión. Bien. Entonces, ahora preguntaba que era el punto 2, que es una hipótesis estadística. Entonces, esto lo teníamos, que es un procedimiento basado en la evidencia muestral, y está en la página 5 de la presentación teórica, y la teoría de probabilidad para determinar si una hipótesis es una afirmación razonable. Ni leer puedo ya. Así que ese sería entonces, la hipótesis estadística. ¿Ustedes para qué diríamos? Que es una hipótesis que se hace o que se realiza para ver si la afirmación que nosotros tenemos en mente se puede corroborar o no. Es una suposición acerca de una población. Esa sería la respuesta a esta pregunta que está en la página 5 de la presentación teórica. Entonces, la definición de prueba de hipótesis está también ahí. Es un procedimiento que, acá está basado en la evidencia muestral y la teoría de probabilidad para determinar si una cierta hipótesis es una afirmación razonable. Se plantean, la pregunta número 4 dice, ¿qué tipos de hipótesis estadísticas conoce? Se plantean dos hipótesis, una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La hipótesis nula es una aseveración acerca del valor de un parámetro poblacional que se pone a prueba numéricamente. La hipótesis alternativa es la conclusión a la que se llegará si se rechaza la hipótesis nula. También se la conoce como hipótesis de investigación. Acá está la respuesta a la pregunta número 5. ¿Cuál es la hipótesis de investigación? ¿Hasta acá alguna consulta? ¿O vos, Patricia, querés agregar algo? No, me parece, no sé si los chicos comprendieron, pero la idea siempre, digamos, las hipótesis, ustedes saben que siempre nosotros las hacemos en términos de la población. Estos test de hipótesis que nosotros vimos, hasta este punto son se llaman test paramétricos. Entonces, las hipótesis siempre las hacemos en términos de los parámetros poblacionales. Después vamos a ver más adelante en otras unidades que hay otras pruebas de hipótesis que si bien se hace, digamos, una suposición sobre la población, no se hace directamente sobre el parámetro. Pero lo que vimos nosotros hasta acá, siempre las hipótesis las hacemos en términos de parámetros poblacionales, ¿sí? En particular vimos para la media poblacional y para la proporción. Entonces, lo que hace la prueba de hipótesis es, digamos, esa prueba de hipótesis es un procedimiento que se basa en todo lo que es la teoría de probabilidad y la evidencia muestral para determinar si esa hipótesis que yo estoy planteando, esas hipótesis, si son ciertas o no, si con cuál de ellas me voy a quedar. Esa más o menos es la lógica de
lo que es prueba de hipótesis. Y como bien les comentaba recién Ana, siempre planteamos dos hipótesis, ustedes ya saben, ¿no? La hipótesis nula y la alternativa. Generalmente la hipótesis nula es aquello, digamos, de que ya se conoce de antemano, se llama status quo, quiere decir la hipótesis de no cambio, ¿sí? Y en la alternativa generalmente es lo que a nosotros nos interesa probar, generalmente lo nuevo, siempre va en la hipótesis alternativa. De todas maneras, por ahí ustedes para diferenciarla conocen esa reglita de que en la hipótesis nula siempre se contempla la igualdad, que siempre nos ayuda mucho esa regla a la hora de postular las hipótesis. Pero en general, digamos, la diferencia entre esos dos tipos de hipótesis es que en general en la alternativa siempre es lo nuevo que yo quiero probar, siempre tratamos de ponerlo en la alternativa. O sea, se sabe, por ejemplo, que el tiempo promedio de un proceso es tanto, se sabe y siempre se supo que es eso. Bueno, yo quiero ver si en este último tiempo hubo algún cambio, por ejemplo. Bueno, ese cambio lo voy a tener en cuenta en la alternativa. Esa más o menos es la idea. Exacto. Yo me paré acá en esta página, en esta diapositiva, porque cuando hablamos de hipótesis paramétricas, fíjense que tanto en la hipótesis nula como en la alternativa nosotros ponemos el parámetro. No ponemos hipótesis nula igual a 5 o hipótesis nula distinto de 5. Ponemos parámetro mu, en este caso, igual a 5, e hipótesis alternativa distinta de 5. Entonces, eso hace, si fuera con respecto a la proporción poblacional, estaríamos poniendo P igual a 0,6 y P distinto de 6 en la alternativa. Esto es para que ustedes recuerden que el parámetro son paramétricas porque hacemos referencia a uno de los parámetros poblacionales que nosotros con los que estamos trabajando en esta cátedra. Puede ser o mu o p. Eso ténganlo en cuenta y recuérdenlo, porque si no, lleva a errores. ¿Está bien, Patri? Perfecto, Ana. Bien. Entonces, el punto 6 dice, ¿cómo se pueden formular las hipótesis de estadísticas? ¿Cómo? A ver, ¿A qué se referirá un poco esta pregunta? El otro día con Paula estuvimos trabajando con este tema, con lo cual, sí, las pruebas de hipótesis, ¿cómo pueden ser o se pueden formular las pruebas de hipótesis? Recuerden que nosotros teníamos hipótesis muy bien, Emi, bilaterales o unilaterales. Entonces, las hipótesis unilaterales eran ¿cuáles? Yo ahora les muestro, a ver si estoy buscando algún ejemplo como para que bilateral era cuando teníamos la región de rechazo en los dos extremos de la curva. Y las hipótesis unilaterales podían ser con región de rechazo por izquierda o región de rechazo por derecha, si lo hacíamos en estas, cuando teníamos que rechazar, teníamos una hipótesis alternativa que era mayor que un determinado valor. A eso se refiere. ¿Se acordaban de esto? Porque Emi sí. Muy bien, ¿no? Sí, porque Paula el otro día los explicó perfecto. O sea que y estaban todos estos chicos, con lo cual me parece que quedó claro. La otra pregunta, ¿cuál sería? ¿A cuál de las hipótesis se les asigna los signos igual, mayor o igual, o menor o igual? ¿A la hipótesis nula o a la hipótesis alternativa? ¿A ustedes qué les parece? A la nula, dicen unos cuantos.
Entonces, es en la hipótesis nula donde nosotros planteamos la igualdad, que es aquello que realmente conocemos. A lo sumo ocurre tal cosa, es el tiempo de espera promedio es tanto, o es al menos de, entonces, el signo igual se plantea en la hipótesis, el signo igual, mayor o igual, o menor o igual se plantea en la nula. Entonces, el punto 8 nos está preguntando qué tipos de errores se pueden cometer al hacer un test de hipótesis. Entonces, recuerdan ustedes que había dos tipos de errores que se podían cometer cuando se hacía un test de hipótesis. Uno era rechazar una hipótesis nula que en realidad era cierta. Ese es el error de tipo 1. Ahora, si yo no se rechaza la hipótesis nula siendo falsa, ese sería el error de tipo 2. Fíjense que nosotros hablamos, no decimos se acepta una hipótesis nula, hablamos siempre de se rechaza o no se rechaza. ¿Por qué? Porque como trabajamos con una muestra, no vamos a tener nunca la certeza total para poder aceptar algo. Entonces, acá en este cuadrito está bien resumido. Cuando la condición, ya sea que mu es igual a 5, por ejemplo, en la hipótesis nula, es cierta y se rechaza, entonces tenemos el error de tipo 1. Era rechazar H0 cuando la hipótesis nula es cierta o es verdadera. Cuando no se rechaza H0 y la hipótesis nula es falsa, entonces, ¿qué tenemos? El error de tipo 2. Ahora, cada uno, en los otros casos, cuando se rechaza H0 y H0 es falsa, o no se rechaza H0 y la hipótesis nula es cierta, no hay ningún tipo de error. Entonces, estos errores tienen una probabilidad asignada que nos da, ¿no es cierto?, la probabilidad del error de tipo 1 es lo que se conoce como alfa. Y la probabilidad de error de tipo 2 es beta. Y alfa es el nivel de significación de la prueba de hipótesis. Cada uno de ellos, la pregunta 9 decía, ¿cuáles son las probabilidades asociadas a cada uno de los errores que se cometen? Ya las tenemos, y cada una de ellas entonces sería el error alfa, entonces alfa, que es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esa hipótesis nula es cierta, que sería la probabilidad del error de tipo 1. Y la probabilidad del error de tipo 2 igual a beta es la probabilidad de no rechazar H0 cuando en realidad H0 es falsa. Entonces, ¿hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda? Porque yo me voy adelantando y contesto por anticipado las preguntas, pero me parece que está muy cortado, entonces. ¿Vos, Patri, querés agregar algo? No, no hay demasiado para agregar en este tema. Por ahí, digamos que en general lo ideal serían que esas dos probabilidades de error, tanto alfa y beta, sean lo más pequeña posible. Pero por ahí lo que hay que tener en cuenta es que, digamos, esas dos probabilidades están relacionadas. Entonces, si yo hago muy pequeña alfa, porque si no podríamos decir, bueno, hacemos todos los test de hipótesis usando un nivel de significación de 0,000001,
Pero bueno, en ese caso nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que ocurre es que se hace muy grande la probabilidad de error tipo 2. Entonces lo que se suele hacer en la práctica es fijar un valor al nivel de significación, es decir, a alfa, que es la probabilidad de error tipo 1, y hacemos todo el análisis con ese valor. Generalmente ustedes ya saben que los valores más comunes que se toman para el nivel de significación son 0,01, 0,05 o 0,10. Esto no quiere decir que no podamos tomar otros valores. En general, digamos, son como valores más estándar que se suelen usar en casi todos los test de hipótesis, ¿sí? Pero bueno, por ahí a lo mejor a alguno le podía surgir la duda, bueno, pero ¿por qué no tomamos para el nivel de significación una probabilidad muy chiquitita? Bueno, lo que, digamos, la contra que trae eso, o digamos, sí, la contra, podríamos decirlo, es que justamente la probabilidad de error tipo 2 va a ser muy grande, ¿bien? ¿Hasta acá venimos bien, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo esto ustedes, si estuvieran en las clases de teoría, bueno, ya lo habíamos estado comentando, pero bueno, a lo mejor por ahí quedó alguna pregunta o algo que no se entendió bien, entonces está bueno que aprovechemos ahora a revisarlo. Claro. Entonces, a ver, si ya entendieron, esto me lo van a poder contestar, que es la pregunta 10. ¿A qué se le llama nivel de significación y para qué, y qué significa? ¿Cuál es el nivel de significación? ¿Cómo lo identificamos? Recién hablamos con alfa, perfecto. Entonces, el nivel de significación habíamos dicho que era alfa. Es la probabilidad de error de tipo 1. Y es la probabilidad que yo estoy, la máxima probabilidad que estoy dispuesta a tolerar, ¿no es cierto?, para llevar a cabo esta prueba de hipótesis, y que lo fijamos con anterioridad, lo fija el investigador o la persona que va a poner a prueba algún supuesto. Perfecto. ¿Algo más con respecto a alfa? Que es la probabilidad de cometer el error de tipo 1. Es el máximo error que yo le quiero asignar, o es el error que le quiero asignar a esa probabilidad de rechazar H0, cuando en realidad, o sea, rechazar mal la hipótesis nula. ¿Y a qué se le llama estadística de prueba y para qué sirve? La estadística de prueba, ¿cuál era? ¿O cómo la identificábamos? Nosotros tenemos las hipótesis nula y alternativa con sus respectivos parámetros. La estadística de prueba, ¿para qué la utilizábamos? Como su nombre lo dice, para poner a prueba esas hipótesis que estoy planteando. Con lo cual, ¿y cómo se construía esa estadística de prueba? Era la diferencia entre el valor del estimador menos el parámetro sobre el desvío estándar de ese estimador. ¿Está bien? O del estadístico. Bárbaro, Ana. Ustedes, chicos, lo que por ahí tienen que tener en cuenta cuando ustedes van a hacer una prueba de hipótesis, en primer lugar, es pensar para qué parámetros ustedes van a hacer la prueba de hipótesis, ¿sí? Porque cada prueba de hipótesis va a traer, digamos, vamos a utilizar una estadística de prueba, ¿sí? Entonces, la elección de esa estadística de prueba va a depender. Si yo quiero hacer, por ejemplo, un test de hipótesis para la media poblacional, ¿sí? Entonces, después tenemos que pensar en algunas otras cuestiones, es decir, el desvío poblacional, ¿es conocido, es desconocido? El tamaño de la muestra, ¿es chico, es grande? Bueno, todas esas cuestiones, todo ese análisis que nosotros hacemos, lo hacemos justamente para decidir y elegir la estadística de prueba
que corresponde para ese test, ¿sí? Y a su vez, digamos, cuando nosotros elegimos esa estadística de prueba, como bien les comentaba recién Ana, lo que hacemos es estandarizar el estimador. Es decir, si yo estoy haciendo una prueba de hipótesis para la media poblacional, entonces al estimador media muestral lo estandarizo. ¿Qué hacemos? Le restamos la media poblacional y lo dividimos por el desvío del estimador, ¿sí? Si estoy haciendo una prueba de hipótesis para la proporción, bueno, la lógica es la misma. Al estimador de la proporción poblacional, que ustedes saben que es la proporción muestral, lo que van a hacer es restarle la proporción poblacional y dividirlo por el desvío del estimador. O sea, siempre lo que hacemos es estandarizar el estimador, ¿sí? Y cuando hacemos esa estandarización, bueno, justamente esa estadística de prueba después va a tener una cierta distribución. Y esa distribución ustedes saben que puede ser la distribución normal, que puede ser la distribución test-student, dependiendo justamente de todas las condiciones que mencionamos antes. Fíjense, ustedes tienen acá los pasos, recuerden que entonces primero establecíamos las hipótesis, se elegía el nivel de significación y se identificaba el estadístico de prueba, en base a todo lo que les dijo recién Patricia. Si se conoce el estimado, el desvío, si sabemos si es una media poblacional lo que queremos, con lo que queremos trabajar, o una proporción. Entonces, en base al tamaño de muestra, se identifica el estadístico de prueba que se va a utilizar. Que en el caso de la media poblacional, cuando lo estandarizamos, nos queda esta expresión: Z igual a X media, que es muestral, menos mu sub 0, que es el valor del parámetro bajo la hipótesis nula, sobre el desvío del estimador X media. Ese sería el estadístico de prueba. ¿Está bien? Y nos sirve para poner a prueba, ¿no es cierto?, las hipótesis que hemos planteado. Después, una vez que nosotros identificamos el estadístico de prueba, se formula la regla de decisión. ¿Cuál sería la regla de decisión? Es establecer la región de rechazo, ¿no es cierto? Nosotros, de acuerdo a si tenemos pruebas unilaterales o bilaterales, vamos a tener distintas regiones de rechazo. Cuando trabajábamos con una prueba bilateral, ya sea para la media poblacional o la proporción poblacional, tenemos dos regiones de rechazo, una por izquierda y otra por derecha. Si fuera unilateral, tenemos una única región de rechazo, que en este caso está a la izquierda de la curva. Y que corresponde, fíjense, a hipótesis de este tipo. Mu, este es cuando tenemos que la hipótesis alternativa, mu es menor que mu sub 0. Si la hipótesis nula fuera mu menor o igual que mu sub 0 y la alternativa mu mayor que mu sub 0, la región de rechazo se ubicaría a la derecha de la curva. ¿Está bien? Entonces, la pregunta de 12 es, sería, ¿qué significa la región? ¿A qué se le llama región de rechazo? Es la región o a partir de un valor crítico donde yo tomo la decisión de si rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Es decir, si con la muestra que yo he tomado tengo evidencia muestral o no para rechazar o no rechazar H0. ¿Está bien? Bárbaro, Ana. A ver, chicos, por ejemplo, si les preguntamos en base a qué hipótesis ustedes van a definir dónde se va a ubicar la región de rechazo, ¿qué contestarían a eso? No sé si es una pregunta a lo mejor está en
como no lo estoy viendo. Me parece que... ¿No? Bien, en base a la alternativa, ¿sí? Siempre vamos a mirar la hipótesis alternativa para poder definir qué tipo de test es, ¿sí? Y por lo tanto poder determinar, por ejemplo, si es un test unilateral a la derecha, yo sé que la región de rechazo va a estar a la derecha. Si es unilateral a la izquierda, la región de rechazo va a estar a la izquierda. Si es bilateral, vamos a tener dos regiones de rechazo. Y otra pregunta, ¿qué tamaño, ¿sí? Ese área, digamos, qué tamaño va a tener la región de rechazo? ¿Quién define eso? Muy buena. A ver si... Muy bien, alfa, perfecto, ¿sí? En el caso en el que el test sea bilateral, bueno, lo que vamos a tener que hacer, ese alfa, ese nivel de significación, lo vamos a dividir en dos partes iguales. Entonces, cada región de rechazo va a tener tamaño alfa sobre 2, ¿sí? Pero muy bien la respuesta, tanto de Emi como de Belén, sabemos que el tamaño que tiene esa región de rechazo la define justamente el nivel de significación. Así que, muy bien. Bueno, fíjense la pregunta, ¿viste? Uno se va adelantando, dice, ¿cuándo describa los pasos a seguir para realizar una prueba de hipótesis? Eran los pasos que yo les mostraba, donde el primer paso era establecer las hipótesis, el paso 2, elegir el nivel de significación, el paso 3, identificar el estadístico de prueba, el paso 4, formular la regla de decisión, y el paso 5 era decidir en base a la evidencia muestral y que teníamos, rechazar o no rechazar a HC, la hipótesis nula. Esa sería la pregunta número 13. La pregunta 14 dice, ¿cuándo se rechaza una hipótesis nula? ¿Cuándo se rechaza una hipótesis nula? Cuando el valor del estadístico de prueba, ¿sí?, cae en la región sombreada. O, en el caso de una bilateral, puede ser en la colita por izquierda o en la colita por derecha. En el caso de una unilateral, cuando, por ejemplo, acá el valor del crítico sea menor al valor del Z sub alfa. ¿Está bien? En el caso de una bilateral es cuando el valor del Z observado o Z calculado es mayor que el valor crítico, cuando, por ejemplo, cuando es por derecha, o es menor que el valor crítico por izquierda. Acá están las reglas de decisión, ¿sí? En este caso es con un ejemplo. Algo que cae dentro de la región que no está sombreada, que es blanca, en este caso, ¿qué decimos? Que no se rechaza la hipótesis nula. Es decir, cuando es bilateral, cuando está entre el menos Z crítico y el más y el Z crítico por derecha, ¿sí? En esta región. ¿Algo para decir, Patri? No, Ana. Creo que nada para reforzar un poco cuando ustedes tienen que hacer la parte práctica, que sepan bien dónde tienen que enfocarse, si no recuerdan en forma, para escribirlo de esta manera, poder visualizarlo gráficamente. Sí, yo en particular lo que siempre les recomiendo mucho a los alumnos es que siempre se hagan esos grafiquitos que por ahí parecen como bastante redundantes porque ya lo vieron mucho, pero muchas veces les ayuda, ¿sí?, a darse cuenta que si estamos a la izquierda del cero el valor tiene que ser negativo, que la distribución es simétrica, entonces si tengo dos regiones de rechazo los valores críticos van a ser los mismos, pero en sentido opuesto, o sea, el signo va a ser opuesto. Bueno, todas esas cuestiones, por ahí el hecho de tener el gráfico les ayuda mucho y sobre todo a la hora de escribir también la regla de decisión, ¿sí? Es como que el gráfico, o por lo menos a mí,
y yo siempre se los recomiendo que lo hagan porque les ayuda mucho a darse cuenta justamente en qué caso voy a rechazar la hipótesis nula o no, ¿sí? Tengan en cuenta que también podríamos aplicar el enfoque del p-valor, que seguramente ahora enseguida lo vamos a ver. En ese caso, nosotros, a diferencia de lo que estamos viendo ahora, en vez de comparar valores sobre el eje, lo que hacemos con el enfoque del p-valor es comparar áreas, ¿sí? Comparamos probabilidades, pero la lógica es la misma también. Una vez que yo encuentro el p-valor, entonces puedo determinar la regla de decisión, en qué caso voy a rechazar la hipótesis nula y en qué caso no voy a rechazarla. Exacto. En la página 35 de 37, la pregunta 20, después volvemos para atrás, decía, ¿qué es el p-valor? El p-valor es la probabilidad de observar un valor igual o más extremo al observado bajo el supuesto de que la hipótesis nula es cierta. Entonces, generalmente nosotros para pruebas unilaterales, no generalmente es así, rechazamos H0 si el p-valor es menor que el nivel de significación. Si la prueba es bilateral, es decir, la que tiene las dos colitas, vamos a rechazar la hipótesis nula si el p-valor es menor que el nivel de significación sobre 2, o bien podemos decir, llevamos este 2 que está dividiendo alfa y lo multiplicamos a lo que es p-valor y decimos 2 por p-valor es menor que alfa. ¿Se entiende? Porque acá lo único que se hace es cambiar este dividendo, lo pasamos como un factor multiplicativo al otro miembro de la desigualdad. Entonces, la regla de decisión es esta. El p-valor es la mínima probabilidad que yo tengo, o, ¿no es cierto?, es el valor igual o más extremo, o sea, el más chiquitito hasta donde puedo rechazar, a partir del cual rechazo la hipótesis nula. Hasta acá estamos. Estos eran ejemplos y habíamos quedado en la pregunta 16. ¿Cuál es la estadística de prueba que se usa para un test de hipótesis de la media poblacional con sigma conocido? Sigma conocido era, ¿no es cierto?, conociendo el desvío poblacional, que sería sigma, ya sea que el n sea menor que 30 o mayor o igual a 30, vamos a usar siempre una distribución normal y estandarizamos con z, en el caso de la proporción de la media poblacional, que esa estandarización se hace con una normal 0,1. ¿Por qué? Porque al conocer el parámetro sigma, entonces nos permite a nosotros decir, bueno, esta distribución es normal. ¿Está bien? ¿Algo más, Patricia, para agregar acá? No, Ana, creo que si volvemos a la tablita, fíjense que en los dos casos, tanto si se conoce la distribución, la forma de la distribución de nuestra variable X, o si no la conocemos, más allá del tamaño de la muestra, siempre que el desvío poblacional es conocido, fíjense que la estadística de prueba siempre se comporta en forma normal. ¿Sí? Entonces, si ustedes conocen esa información, están haciendo una prueba de hipótesis para la media poblacional y el desvío poblacional es conocido, bueno, ustedes ya saben que en ese caso la distribución de la estadística de prueba va a ser la normal estándar, ¿bien? Tal cual. Bárbaro. Y en el caso en que se desconozca el valor del parámetro sigma y siempre que la variable se distribuya normalmente, pero la muestra sea menor a 30, ahí voy a utilizar como
distribución de probabilidad para estandarizar a la t de Student. Esa es la diferencia, que sería la pregunta 18. Y sería únicamente en ese caso, ¿no? O sea, cuando el desvío es desconocido, el único caso en el que uso la distribución t-student es si el tamaño de la muestra es chico y si además yo sé que la variable x tiene distribución normal con parámetros muy sigma, ¿sí? En ese caso, en ese único caso, fíjense que usamos la distribución t-student. Si no, en el resto de los casos, siempre utilizamos la distribución normal. Y recuerda, si no se conoce la distribución de la variable y el tamaño de muestra es menor que 30, no podemos utilizar toda esta metodología clásica paramétrica para inferir acerca de los parámetros, ya sea la media poblacional o la proporción poblacional. Entonces, la pregunta 17 era ¿cómo suele ser la conclusión al rechazar una hipótesis nula y cómo no debe ser al no rechazar una hipótesis nula? Fíjense, en este caso no recuerdo, ya sea que trabajemos con una t de Student o que trabajemos con una normal estandarizada, ¿qué voy a decir? Fíjense que con un nivel de significación del 5% o alfa igual a 0,05, existe evidencia muestral suficiente para afirmar que el gasto medio es menor a 3.500. Nosotros, ¿qué estamos diciendo? Que con la muestra tenemos evidencia para decir que el gasto es menor, o sea, respondemos a la hipótesis de investigación, que es la hipótesis alternativa. Eso en el caso de rechazar. Si no rechazamos, así estamos haciendo, acá se rechazaba y fíjense, decimos, esto era con una normal, existe evidencia para decir que la espera promedio era mayor a 5. Fíjense que siempre estamos dando respuesta a esa hipótesis alternativa. Cuando no se rechaza la hipótesis nula, ¿qué decimos? A un nivel, ¿cuál era en este ejemplo? Que el gasto medio era mayor o igual a 3.500 y la alternativa que el gasto medio era menor a 3.500. No se rechazaba la hipótesis nula. A un nivel de significación del 5%, no existe evidencia muestral suficiente para rechazar la hipótesis que sostiene la gerencia, o para decir que el gasto medio es de al menos 3.500 pesos, que sería otra manera de explicarlo. ¿Tal por acá alguna pregunta, algo que haya quedado que no esté bien explicado? ¿Todos están de acuerdo con Emi? Y nos quedaría entonces una única pregunta, que es la 19, y que dice, ¿cuál es la estadística de prueba que se usa para un test de hipótesis de la proporción poblacional? Para la hipótesis poblacional, la proporción, cuando trabajamos con proporciones poblacionales, nosotros sabemos que se deben verificar, ¿no es cierto? Esto era todo para la media, y decimos, estas serían nuestras hipótesis, en el caso de que sea bilateral, o puede ser unilateral. Y la estadística de prueba que vamos a utilizar es la de la normal. Hacemos el mismo proceso. ¿Por qué? Que para poder
llegar a esta distribución, a esta variable estandarizada Z, es importante que se cumplan estas condiciones. Se debe verificar que el tamaño de muestra sea mayor o igual a 30, que el tamaño de muestra por la proporción poblacional sea mayor que 5 y que el tamaño de muestra por 1 menos la proporción poblacional también sea mayor que 5. Pero, y esto recuerden, si bien P y Q son desconocidos, bajo la hipótesis nula, nosotros le estamos dando un valor que suponemos que es ese. Entonces, para que podamos aplicar el teorema central del límite, se deben verificar estas tres condiciones simultáneamente. Entonces, podemos utilizar el estadístico Z para tomar una decisión con respecto a rechazar o no rechazar la hipótesis nula. ¿Estamos? ¿Algo más, Patri? No, Ana, por mí está bárbara la explicación. No sé si los chicos tienen alguna pregunta. Fíjense que en el caso de la proporción, siempre que tengo un test de hipótesis para la proporción, es más sencillo, porque yo ya sé que siempre voy a usar las Z, digamos, siempre y cuando se cumplan esas condiciones, ¿sí? Pero a diferencia de la media poblacional, que por ahí tengo que prestar un poco más de atención, si voy a usar la test-Studen o si voy a usar la normal, para la proporción, siempre y cuando se cumplan esas tres condiciones que comentaba antes Ana, sabemos que siempre voy a terminar usando la normal estándar, ¿sí? Y bueno, y después dependerá si el test es unilateral o bilateral, dónde voy a tener las regiones de rechazo, cómo voy a determinar la regla de decisión, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero la estadística de prueba en general siempre es la misma, ¿sí? No sé si quedó alguna duda con respecto a esto que les estuvimos contando, o si tienen alguna duda de otro tema, de la práctica, de lo que quieran preguntar, no tengan vergüenza. Y pregunta. Sí. ¿O prefieren repasar un poquito más y después en otra clase nos consultan o en el foro? También. No sé si han podido ir haciendo la práctica, si no, claro, a medida que lo vayan resolviendo, ahí va a ser cuando aparecen las dudas y en todo caso pueden aprovechar el foro o alguna otra clase que demos. ¿Ninguna pregunta entonces al momento? ¿Se entendió todo? Perfecto, qué suerte, chicos. Bueno, gracias. Mejor así entonces. Cualquier cosa, si no, si surge alguna pregunta, alguna duda, nos consultan en los foros o en otras clases. La 21 me la podría volver. Sí. La regla de decisión del p-valor. Si P, el p-valor es menor que alfa, en el caso de las hipótesis unilaterales, rechazás la hipótesis nula. Ahora, si P, el p-valor es menor que alfa sobre 2, rechazás la hipótesis nula si la hipótesis es bilateral. Esa sería la explicación. Es decir, que en una bilateral, el valor de alfa, como está dividido en dos colitas, lo tenés que dividir por 2, para poder decir que el P valor es menor que alfa. ¿Está, David? ¿Se entendió, David? Siempre que el p-valor sea un valor chiquitito, siempre el p-valor lo comparamos con el nivel de significación, ¿sí? Si es unilateral, lo vamos a comparar con alfa. Si es bilateral, lo podés comparar con alfa sobre 2, o como bien explicó antes la profe, podés hacer 2 veces el p-valor y lo comparás igualmente con alfa, ¿bien? Pero, digamos, siempre vos vas a rechazar la hipótesis nula siempre y cuando ese p-valor, esa probabilidad de observar un valor más extremo al de la estadística de prueba, esa probabilidad siempre es chiquita. En este caso voy a rechazar
la hipótesis nula, ¿sí? Supongamos, un ejemplo, supongamos que alfa es 0,05, o sea, del 5%, y el p-valor, si es una hipótesis unilateral, es 0,045, en una unilateral 0,045 yo rechazo H0. Pero si la hipótesis es bilateral, ¿yo qué tengo que hacer? 0,05 dividirlo por 2. ¿Cuánto me da? 0,025. Y mi p-valor era 0,045, había dicho, ¿no? Entonces, ese 0,045 es mayor que 0,025 y no estaría rechazando. ¿Se entiende, David? Hay que llevarlo a números para por ahí darse cuenta. Genial, entonces. Bárbaro, David. Buenísimo, de nada. Puse un caso extremo, cosa de que se pudiera hacer rápidamente ver qué se rechazaba y no se rechazaba. Perfecto, Bueno, Ana. yo hoy estoy medio difónica. Se ve que todos estos cambios de temperatura me están matando. ¿Alguna otra preguntita? Chicos, dejamos de grabar, Patricia, y nos vemos, yo los veo la semana próxima. Patricia, no sé si esta semana. Sí, el jueves me volveré a ver con algunos. Bien, perfecto. Bueno, chicos, Nos y bueno, vemos. Ana. Un beso para vos, Patricia, y un saludito enorme para cada uno de los chicos que estuvieron con nosotros. Igualmente, Ana, saludos y nos vemos, chicos, hasta la próxima. Adiós. Chau, chau. Dejar de compartir. Bueno, Patri. Bueno, Ana, ahí detengo la grabación.